que se están recortando las ayudas a la dependencia, ¿cómo les pedimos a las familias, a las madres, que saquen adelante a un niño con una discapacidad grave, que implica una dedicación completa? España es el cuarto país de la Unión con menos ayudas directas a la familia. Estamos por delante solo de Polonia, de Bulgaria, de Lituania. La media española es de 24 euros al mes, frente a la media europea de 125. ¿Cómo se les pide las ayudas? Eso. Me sumo absolutamente a esa propuesta. Vamos a hacer todas las ayudas y yo soy absolutamente partidario de hacerlo. Y le puedo asegurar que entre las prioridades del Gobierno, en el mismo momento en el que nosotros tengamos disponibilidad presupuestaria porque hayamos superado los riesgos del déficit con el que nos encontramos, le puedo asegurar que esas ayudas estarán en el programa del Gobierno. Y ahí, Susana, ahí tiene usted toda la razón. Esas ayudas tienen que darse, por supuesto que tienen que darse. Muchas veces no nos damos cuenta de que muchas interrupciones, muchos abortos, se producen como consecuencia de que no existe una perspectiva de seguridad. Y no estamos hablando solamente de personas que exijan una especial atención, sino de personas que no están dentro de ese grupo que exige especial atención. Y tiene usted absolutamente toda la razón que, igual que estamos diciendo, y dice muchas veces el discurso de la izquierda, la libertad de ser madre, pero la libertad de ser madre pasa también porque no haya razones económicas o razones laborales. Por razones laborales. ¿Cuántas mujeres muchas veces, por una, no digo legislación, porque la legislación es adecuada, pero por una situación que yo alguna vez califiqué de estructural, y fui muy criticado por ello, pero sigo pensando que lo es, decide no seguir adelante con su embarazo porque piensa que va a perder en la promoción laboral en su puesto de trabajo, y que otras mujeres que no van a estar unos meses fuera de esa dedicación van a adelantarle y ella va a tenerlo? Con eso es con lo que tenemos que acabar. En eso tiene usted absolutamente toda la razón. ¿Y por qué no empezamos por las ayudas, claro, en lugar de construir la casa por el tejado? Al contrario, yo creo que estos son los cimientos. Los cimientos es la protección, pero las paredes de esa casa y el tejado de esa casa, naturalmente, que son las ayudas. Y tenga usted por seguro que la misma batalla que yo estoy dando por defender los derechos de la mujer y los derechos del concebido, esa misma batalla la daré después por defender los derechos de las mujeres que hayan optado por la maternidad. Ministro, voy a dar la palabra ya a nuestros contertulios, pero quiero que me quede algo claro que me ha parecido deducir de sus palabras. No cierra usted la puerta a incluir ese supuesto por malformaciones graves, ¿verdad? Le vuelvo a decir, nosotros tenemos que adecuarnos a lo que dice Naciones Unidas, pero creo que le he explicado, Susana, creo que le he explicado que lo que nos dice Naciones Unidas es que la discapacidad por sí sola no puede ser objeto de separación, segregación, diferenciación de derechos. Y yo con eso estoy de acuerdo. Cuando esas circunstancias motivan un daño psicológico a la mujer, será el daño psicológico lo que autorice la interrupción de ese embarazo, pero no la discapacidad por sí mismo. Y creo que ese es un concepto profundamente progresista. Y me gustaría recordar otra cosa que también es importante. En toda la legislación socialista, la del 85 directamente con penas de cárcel, la legislación del 2010 con penas de multa que si no se pagaban suponían también penas de cárcel, se penalizaba a la mujer. Esta es la primera vez en la historia de España, la primera vez en que en ningún supuesto la mujer tendrá reproche penal. La mujer nunca es culpable del aborto. Bueno, pues podríamos seguir, porque todavía tengo muchas preguntas a hacer al respecto, pero quiero ampliar el debate y cambiar un poco de registro. Sí, claro que sí. Yo sobre esto quiero felicitar al ministro. Es que me parece que en política la defensa de los derechos humanos es lo principal. Y lo que está haciendo este ministro, a pesar de las Femen, es defender no son las Femen, los derechos... Miguel Ángel, bueno, yo digo las que no salen. son solo las Femen. Bueno, pero él está defendiendo los derechos humanos de alguien que no se puede defender. Y me parece que lo explica muy bien. Entre los gritos de las Femen y las explicaciones del ministro, me permito Miguel Ángel, eso que felicitar al ministro. Y termino. Cualquier elemento crítico contra el gobierno y no solo a Femen. Yo digo lo que hay. Yo al ministro sí le diría que incluso lo percibes dentro del Parlamento y en la Convención. Dentro del partido es una ley polémica y a las mujeres del partido están que no saben muy bien cómo manejarse sin romper cierta disciplina, cierta cohesión, pero evidentemente esta ley las incomoda muchísimo, entre otras cosas porque se sienten impelidas por las mujeres de fuera del partido y no pueden acompañar en esa protesta porque están obligadas por la disciplina. No son solo las Femen, no son solamente mujeres que enseñan los pechos. Yo digo lo que son mujeres con pelos antes con las que yo hablaba. Hay algunas cosas que parece, me permito corregir, la ley de dependencia no se recorta. Este año se ha aumentado el presupuesto de la ley de dependencia. Bueno, teníamos mucho que hablar respecto, Miguel Ángel. Cuando ya queda puesto
que el Partido Popular recorta de la dependencia, esclaviza a la mujer. Y claro, tengo que decir, felicito a gente valiente que dice, ni recortamos la dependencia y defendemos los derechos humanos. Bueno, ministro, te recuerdo que me ha dicho que evidentemente se tiene que dotar económicamente mucho más a las familias. Que estamos a la cola de Europa. Eso, vamos, pero bueno, cambiamos de tema entonces. Venga, Antonio. Vamos a ver, cambiamos de tema. Hay dos asuntos en la agenda importantes, que uno es el de la reforma de la ley del Poder Judicial y otro es el de una situación que es por el que le quiero preguntar, una posible situación como testigo de Alberto Ruiz Gallardón en relación con un caso concreto de Urdangarín. En estos momentos no ha decidido todavía el juez. Pero es hoy, ¿no?, cuando Castro debe pronunciarse al respecto. Me parece que sí, que era hoy cuando tenía que decidir ya si le llama al ministro de Justicia, mejor dicho, al exalcalde de Madrid, como testigo. El fiscal está en contra, lo cual no me parece a mí un buen ejemplo de colaboración con la justicia, y por eso quiero saber cuál es su opinión. Si llegado el caso, usted tendría algún inconveniente en comparecer, ojo, insisto, como testigo, nadie le acusa de nada. Pero me da la impresión de que usted está bastante cerca de las opiniones del fiscal y el fiscal está en contra. Entonces le pregunto, ¿tendría algún inconveniente si fuese citado por el juez del caso en relación con Urdangarín comparecer como testigo? Que de acuerdo con nuestra Constitución, el fiscal actúa con autonomía y por lo tanto, lo que decide la Fiscalía, una de las partes ha dicho que le gustaría que fuésemos el señor Risaveski, que fuésemos el señor Montilla y que fuese yo a testificar que si en la época en la que se dedicaba a actividades deportivas teníamos una relación de normalidad con él. Bueno, se tiene que pronunciar si es el señor Montilla cuando era presidente de la Generalitat y era entonces alcalde de Madrid, el señor Risaveski era secretario de Estado del Gobierno socialista. Si el juez quiere que le demos esa información, se la damos sin ningún inconveniente, se lo puedo asegurar. ¿Qué pasará con la infanta? ¿Qué cree usted que ocurrirá el próximo sábado cuando declare? ¿Qué evolución tendrá esa imputación? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay que ponderar es que la infanta haya renunciado a un derecho constitucional que tenía, que era haber recurrido a la citación que le hizo el juez y que haya pedido voluntariamente, insisto, porque tenía una posibilidad de recurrirlo y que fuera la sala quien decidiese acudir a declarar. Yo creo que eso es algo merecedor en sí mismo pues de elogio, porque creo que en un asunto de esta naturaleza y por la trascendencia que tiene, lo que todos debemos de solicitar es que se tramite cumpliendo todas las garantías procesales, pero a la mayor velocidad posible. Yo creo que hay que dejar que trabajen los jueces, tenemos que respetar todos los ciudadanos, pero mucho más otro poder del Estado, como somos nosotros, que somos el Poder Ejecutivo, la independencia del Poder Judicial, respetar todas las decisiones que tomen los jueces y lo único que podemos solicitar es que no se eternicen este tipo de sumarios porque ciertamente eso genera pues yo creo que inquietud innecesaria y que se ventile cuanto antes. ¿Y se ha respetado esa independencia? Lo digo porque bueno, ha habido mucho comentario de intrusismo, de que el fiscal casi actúa como abogado defensor en este caso. Vamos a ver, el fiscal, tengo que decir que actúa con autonomía en nuestra Constitución. Hay que recordar algo que muchas veces se olvida en España, y es que el Ministerio Fiscal, según dice el artículo 2 de su Estatuto Orgánico, se integra con autonomía funcional en el Poder Judicial, no en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial. Y por lo tanto las decisiones que toma el Ministerio Fiscal las toma desde su absoluta autonomía con respecto al Poder Ejecutivo. ¿Que hay una relación entre los dos poderes? Y por supuesto que sí. ¿Que el Gobierno puede dar instrucciones al Ministerio Fiscal? Podemos hacerlo. Pero se enteraría usted, Susana. Y cuando digo usted me refiero a todos los ciudadanos, porque tiene que ser, es una relación transparente. Nosotros si damos una instrucción al fiscal tiene que ser por un acuerdo del Consejo de Ministros, que a su vez se somete a debate de la Junta de Fiscales de Sala. Por lo tanto, no hay posibilidad de instrucciones secretas, de instrucciones reservadas. Y le puedo asegurar, además, que una persona como el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que toda su carrera profesional, y por supuesto ahora que ejerce la Fiscalía General del Estado, ha defendido siempre la autonomía del Ministerio Fiscal, no las aceptaría de ninguna de las formas. ¿Le irá bien a la infanta, como decía Mariano Rajoy en esta casa? Yo estoy absolutamente convencido que todo lo que sea una resolución judicial, que es en definitiva adecuar a derecho el juicio de las conductas, es positivo para la sociedad y para los interesados. ¿Y le irá bien a Garzón con los indultos? ¿Y a estos que están pidiendo indultos? ¿Cómo funciona esto? Cuando se solicita un indulto, tiene que informar en primer lugar el Ministerio Fiscal, que no ha informado todavía. Después tiene que informar la Sala, que lógicamente tampoco ha informado todavía, en este caso el Tribunal Supremo. Y después, sin que sean vinculantes,
Pero, lógicamente, en consideración esos dos informes, decide el Gobierno. ¿A qué te refieres tú? ¿Dará ¿A instrucciones Matas, el a Gobierno Delgado? en el caso de Baltasar Garzón? ¿Dará instrucciones el Gobierno al fiscal en el caso del informe que tiene que dar para el indulto de Rotundamente no, No. Antonio, rotundamente no. Pero le reitero a usted lo que le decía Susana. Si tales instrucciones se fueran a dar, usted lo sabría. Porque tendría que ser por un acuerdo del Consejo de Ministros. No hay una relación no transparente entre el Gobierno de España y el Ministerio Fiscal. Pero en cualquier caso, el señor Del Nido, el señor Garzón, todos estos casos que están ahora de actualidad, al final es usted el que decide, independientemente de los informes de la sala. ¿Qué va a pasar con Del Nido, con Garzón, con Matas? No soy yo, es el Gobierno. Con Ortega Cano. Es el Consejo de Usted Ministros, aunque es verdad que a propuesta- propuesta del Ministro de Justicia. ¿Y? Pero solamente voy a decir una cosa. En esos casos, como hacemos en todos, lo que le puedo asegurar es que la notoriedad y conocimiento de los personajes nunca será condicionante de la propuesta que haga el Ministerio de Justicia. Nosotros, cuando evaluamos un expediente, no miramos el nombre del titular, sino que miramos los hechos y las conductas. La última pregunta ya, Sí, no, David, que nos bueno, lo reclama. perdón que rompa el tema. Yo quería volver un momento a la convención para pedirle valoración sobre una de las cuestiones que yo creo que han sido importantes el fin de semana, que ha sido cierta recuperación por parte del Partido Popular de un discurso relacionado con las víctimas, que le había sido medio robado por elementos enfadados con la gestión del final del terrorismo por parte del Gobierno. Cierta rehabilitación, no se llama así, pero cierto prestigiamiento del PP vasco. ¿Cómo valora esto y si tuviera usted que dar explicaciones a estas víctimas, a la parte contestataria, a la parte enfadada de las víctimas, sobre cuestiones como Bolinaga, sobre ciertos indicios que ellos entienden que es una aceptación del proceso tal y como lo heredaron de Zapatero, ¿qué les diría para calmarlas? En concreto, por ejemplo, de Bolinaga, que parece el caso que parece que fue liberado porque está enfermo terminal y yo creo que lleva en la calle ya cerca de 2 años o año y medio. Año y pico. 3 cosas les diría. Primero, que cuando piensen en Bolinaga, no lo miren como un hecho aislado, sino que lo contemplen en el contexto de lo que han sido 2 años de actuación del Gobierno. Y en esos 2 años, este Gobierno ha seguido deteniendo etarras. Estos 2 años, este Gobierno no ha dado beneficios penitenciarios, no se ha concedido un solo indulto, ni se va a conceder jamás a un condenado por delitos de terrorismo. En ese supuesto concreto hubo unas circunstancias que llevaron a adoptar una decisión que es verdad que fue contestada y poco comprendida, pero yo lo que pido es que no se vea de forma aislada. En segundo lugar, a los que tengan dudas les pido que miren nuestra historia, que miren la historia del Partido Popular, la historia de los que ya no están con nosotros y de los que estando han hecho de la defensa de las víctimas, de su dignidad, de la lucha contra el olvido, la razón de ser que muchos militantes del Partido Popular del País Vasco, si están militando con nosotros, no es porque coinciden con nuestro programa económico, con programas sociales, sino porque pensaban que no podían quedarse en casa cuando las víctimas estaban cayendo en el olvido. Y tercero, quiero decirlo, que no piense nadie que nosotros queremos monopolizar ese sentimiento, porque yo, que soy muy crítico con el Partido Socialista, tengo que decir que ahí me siento muy orgulloso también de compartir el Partido Popular del País Vasco y el Partido Socialista de Euskadi un sufrimiento, unas bajas en sus filas como consecuencia del terrorismo de ETA, que sería injusto por nuestra parte que dijésemos que solamente pertenece al Partido Popular. Y si tuviera que hacer un comentario jurídico a la protesta por parte de ciertas víctimas de que la doctrina la doctrina de Estrasburgo acerca de Parot, que evidentemente era de cumplimiento obligado, no se peleó jurídicamente lo suficiente. Se peleó hasta el extremo de que conseguimos algo que solamente el 5% de los supuestos lo alcanzan en Estrasburgo, que es una revisión ante la Gran Sala. Pero lo dije en la convención y lo repito contestando a su pregunta, David. Lo que pasó no fue culpa de los jueces. Los jueces aplican la ley. Y un juez democrático no es un juez que es elegido democráticamente. Es un juez que aplica la ley que democráticamente ha sido aprobada por el Parlamento. La responsabilidad fue de un Parlamento que durante muchos años no atendió las peticiones que hizo primero Alianza Popular y después ya el Partido Popular, primero con Fraga, después con José María Aznar, de modificar el Código Penal para el cumplimiento íntegro de las penas. Pues, ministro, lo tenemos que dejar aquí. No, es que me lo reclaman. Si como los demás está a disposición del partido para ir a la Alcaldía de Madrid o algo. Disponible para la Alcaldía de Madrid, pero ¿qué pregunta es esa? ¿La Alcaldía de Madrid o la presidencia del Atlético o algo? O la presidencia del Madrid. ¿Como los demás está a disposición del partido o no? Nunca segundas partes fueron buenas y yo el encargo que tengo ahora mismo es terminar esta legislatura con todas las tareas que tenemos de justicia. Antonia ha sacado un tema, pero ya no sé que no nos da tiempo de toda la reforma del Poder Judicial, que es apasionante, pero estoy seguro que Susana ya, yo le vuelvo a invitar. Habiendo hablado como hoy hemos hablado del aborto, otro día podemos hablar del Poder Judicial y de la reforma. Cuando usted quiera, que conste que es usted el que se tiene que ir. Yo le tendría aquí un buen rato más. Muchísimas gracias. Gracias a usted, ministro.